Bien, hermanos, vamos a continuar entonces el estudio de la palabra del Señor. Recuerden que estamos estudiando el Padre Nuestro. Ya hemos estudiado Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hoy corresponde la tercera petición, que tiene que ver con los asuntos y las cuestiones de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la tercera petición, que tiene que ver con los intereses de Dios, que es lo primero. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, entendiendo yo primeramente que necesito de tu ayuda para explicar, y entendiendo también que toda la congregación y yo también necesitamos entender el texto correctamente. Te pedimos para eso iluminación y ayuda de tu Espíritu. Te rogamos, Padre amado, que nos asistas. Te pido, Señor, que me des facilidad de palabras y me ayudes a saber explicar de tal manera que cuando salgamos de aquí todos hayan entendido, y que después nos des el poder para poner por obra tu palabra. Te rogamos que edifiques a tu pueblo por medio de la exposición de tu palabra y glorifiques tu nombre. Que así sea, Padre. Amén. Ok, entonces esta tercera petición, ¿cuál es? Dice la pregunta 148 del Catecismo de Hércules Colin, ¿cuál es esta tercera petición? Y él responde: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, concédenos a nosotros y a todo hombre que, renunciando a nuestra propia voluntad y abandonándola, obedezcamos tu voluntad, que no es sino santa, dispuestamente y sin ninguna reticencia. Y así cada uno de nosotros cumpla fielmente el deber y responsabilidad que nos has confiado, como hacen los benditos ángeles del cielo. Esto es lo que está diciendo Hércules Colin. Básicamente hay dos ideas principales en ese párrafo. Lo primero, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así también en la tierra, en primer lugar está dando a entender que debemos pedir que Dios nos ayude, y yo sé que esto no agrada mucho, sobre todo en este evangelicalismo de estos días, pero que Dios nos ayude a renunciar a nuestra propia voluntad, abandonándola para obedecer la de Él. Esa es la primera gran idea, renunciar a nuestra voluntad para obedecer la voluntad divina. Y la segunda gran idea es que nosotros podamos cumplir fielmente el deber y la responsabilidad que Dios nos ha confiado, así como los ángeles del cielo lo hacen. Esa es la idea de hágase tu voluntad. Para poder entender un poco mejor este párrafo, vamos a explicar estas dos ideas de la respuesta de Hércules Colin con dos textos bíblicos, para después un poco apoyarnos más en el libro de Arthur Pink. Pero esta idea de renunciar a nuestra propia voluntad y abandonarla para obedecer a la voluntad de Dios fue enseñada por el propio Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos desde el 21 hasta el 25. Mateo, capítulo 16, desde el 21 hasta el 25, dice claramente, Jesús está hablando con sus discípulos y les está anunciando su muerte, y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está el texto. Vamos a ubicarnos en el contexto. Dice en el versículo 21 claramente que Jesús les estaba hablando explícitamente. No está hablando por parábola, no está haciendo la historia de una ovejita que la matan y después al otro día vive. No, les está diciendo: mira, es necesario que vayamos a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén los ancianos, los escribas y los fariseos, gracias, me van a hacer sufrir mucho. Voy a tener que padecer muchísimo. Además de eso, me van a matar. Lo está diciendo claramente, pero al tercer día voy a resucitar. Por lo claro, ahí no hay duda ninguna. Vemos en el versículo 22 cómo Pedro llama aparte a Jesús y lo quiere convencer. Convencer de que no, esa no es la forma. Y le dice, miren el texto: ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Apiádate de ti, ¿cómo tú vas a permitir que te hagan semejante cosa? Sin embargo, la respuesta de Jesús fue tajante. Jesús era bastante cortante a la hora de raspar a las personas. Él raspaba bastante a las personas, y aquí fue el propio Pedro el que recibió un raspe de Cristo. Este raspe dice claramente, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Mi pregunta: ¿era Satanás el que estaba ahí? No era Satanás, era Pedro. Segunda pregunta: ¿estaba Pedro poseído por Satanás?
Sabemos claramente por la analogía de la fe, o sea, el contexto de toda la Biblia, que no, porque la Biblia dice claramente que los escogidos de Dios tienen el sello de Dios, está sobre él, le pertenecemos al Señor, el maligno no nos puede tocar, donde está el Espíritu del Señor, allí en libertad, dice en el libro de Apocalipsis que tenemos el nombre de él puesto en nuestra frente, de tal manera que el diablo no puede poseer a ningún cristiano. Yo sé que el movimiento carismático enseña que los cristianos pueden caer poseídos por demonios. Eso no se puede probar por la Escritura. De hecho, es todo lo contrario. La Escritura demuestra que el cristiano está habitado por el Espíritu Santo. Ahora, para ellos poder justificar la cantidad de manifestaciones demoníacas que hay de cristianos en movimientos carismáticos, ¿qué es lo que dicen? El problema es que el alma está dividida por partes. Y en algunas partes está el Espíritu Santo y en otras partes está el demonio. Hay un texto claro donde Pablo deja claro que no hay comunión entre la luz y las tinieblas y entre Cristo y Belial. Nadie puede servir a dos señores, dijo el propio Jesús, porque amará a uno más que al otro y aborrecerá a uno más que al otro. La Escritura es bien enfática en dejar claro que cuando hay luz no hay tinieblas y cuando están las tinieblas no está la luz. Si está el reino de la luz es porque no está el reino de las tinieblas y si está el reino de las tinieblas es porque no está el reino de la luz. Dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Todos aquellos que son de Cristo, que le pertenecen a Cristo, el Padre ha hecho morar el Espíritu de Él en nosotros. Él habita plenamente en nosotros y nuestra alma no está dividida en partes o en secciones porque eso no lo enseña la Escritura. El alma es una sola. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Una vez que estamos todos llenos de luz y el reino de los cielos ha venido a morar en nosotros por medio de su Espíritu, no hay posibilidad alguna de que algún demonio nos posea. ¿Ok? ¿Por qué entonces Jesús le dijo Satanás a Pedro? Básicamente aquí pueden haber dos ideas. Primera idea, que también tiene sustento bíblico. Aquí sí tengo que decir, bueno, puede ser. No estoy totalmente seguro, pero puede ser. Hay otro grupo de cristianos que es un poco más conservador en ese aspecto y dice, no, Pedro no estaba endemoniado, obviamente, porque Pedro era un apóstol y él después escribió cartas y todo, o sea, inspirado por el Espíritu. Pedro tenía el Espíritu, es imposible que él tuviera a Satanás adentro, eso lo deja claro la Escritura. Pero ¿qué es lo que dicen? Pero Pedro estaba influenciado por el demonio. Y ahí sí existe una posibilidad. Sí puede ser que haya sido una influencia demoníaca. O la otra opción, que yo personalmente me inclino más a esta tercera opción, es que Jesús le dijo Satanás a Pedro, porque el argumento que le dio Pedro a Cristo son los mismos argumentos que le da el diablo a los hijos de Dios para tentarlos a que ellos no obedezcan la voluntad del Padre. La idea es, obviamente, Pedro no lo va a llamar y le va a decir, mira, no hagas eso, no obedezcas al Padre, desobedece al Padre, compadre, ¿cómo tú vas a ser tan obediente? Obviamente no se lo va a decir así. Le está diciendo eso mismo, pero de otra manera, maquillado. Pero ten compasión de ti. La idea es como, porque no pienses tanto en el Padre, chico, piensa en ti algún día también. No todo puede ser Dios, tú también piensa en ti, tú vales. Eso fue prácticamente lo que le dijo. De una manera muy maquillada. Y por eso es que Jesús responde indignado y le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, Pedro, en este momento me estás hablando y me parece que estoy escuchando la voz del diablo en ti, porque ese es el argumento del diablo. Y fíjense, ¿qué es lo que hace el diablo? Y por eso fue que él lo regañó, dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso es que yo creo que no es ni siquiera una influencia, que es que él le dijo eso porque él está haciendo lo mismo que hace el diablo. ¿Qué hace el diablo? El diablo no pone la mira en las cosas de Dios, sino que la pone en las cosas de los hombres. Y aquí está Pedro haciendo exactamente lo mismo. No, los planes de Dios no, Jesucristo. Mira, tú, ten compasión de ti, ten misericordia de ti mismo, no dejes que te aplasten así, como tú vas a permitir eso. Y por eso que Cristo le dice, apártate de mí, me eres tropiezo. ¿Qué significa eso? Que Cristo, como bien estábamos leyendo en el Catecismo de Hércules Colin, renunció a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y renunció en detrimento de su integridad física. O sea, el hecho de renunciar a hacer su voluntad implicaba que lo iban a matar. Y Cristo estuvo dispuesto a morir con tal de obedecer al Padre. Para él era más importante la voluntad divina que la voluntad de él personalmente. Pedro quería, no, la voluntad tuya ahora, ¿qué es importante? Ten misericordia de ti, Jesús. No, la voluntad mía no es nada. Aquí la que importa es la voluntad divina. Este es el plan del Padre, esta es mi responsabilidad. Para esto he venido y esto es lo que voy a hacer. Aléjate de mí porque me estás haciendo tropezar. Y fue lo que le dijo al diablo. Entonces Jesús, después que pasó lo que pasó, se vira para los discípulos y aquí viene la enseñanza. Acuérdense que Cristo siempre pasó el problema, aquí se cae el burro, aquí mismo lo de los palos. Y se vira para acá y empieza a enseñarle a los discípulos y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, la idea es seguirme. Si alguien quiere seguirme para ir a donde yo voy, si alguien quiere salvarse, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere imitarme, esta es la idea, niéguese
a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra niéguese a sí mismo me gusta mucho como lo explicó MacArthur. MacArthur dice que la palabra que viene en el griego es ahí, significa rehusar a asociarse con. Rehusar a asociarse con. La idea de niéguese a sí mismo da la idea de rehúsa, niégate a asociarte contigo mismo. O sea, mi plan, mi voluntad es esta. Yo voy a hacer esto es lo que voy a lograr en la vida. Ese soy yo. Y está por acá Dios que quiere otra cosa para mí. ¿Qué debo hacer? Rehusar, me niego, no me voy a asociar conmigo. No, no. Me desligo de mí mismo, me niego a mí mismo, no me asocio conmigo mismo y me asocio con el Señor. Eso es negarse a sí mismo. Es decirse a sí mismo no. ¿Cuántos han hecho esto? Porque esto realmente es una de las partes más difíciles del cristianismo. Decirte no a ti mismo. Pero la Biblia enseña que Dios por medio de su Espíritu nos da templanza. Templanza es dominio propio. Y dentro de esa templanza viene la capacidad de podernos decir a nosotros mismos, no. No lo vas a hacer. No te lo vas a permitir. No vas a decir tal palabra. No vas a responder de esa manera. No vas a partirle un palo por la cabeza. No vas a decir nada. No, eso es no, no. Y no lo voy a hacer. Y punto. Segundo, eso es lo primero, negarse. Segundo, tomar la cruz. Tomar la cruz en el contexto del primer siglo ahí es morirse. Esa es la idea. Aquí no hay más nada que decir. Tomar una cruz. El que tomaba la cruz, que era lo que le hicieron aquí, él tomó la cruz. Y el mismo reo, parte del castigo de su juicio era que tenía que cargar la propia cruz en donde lo iban a matar. Llevaba la cruz hasta el lugar, la ponían en el hueco y lo clavaban en la cruz. Esta es la idea de tome su cruz. La idea es no es solamente que te digas que no. La idea es que te mueras también. Tú mismo. Obviamente no es un morir físico, es un morir espiritual. Esta idea de que el viejo hombre tiene que morirse por completo, tiene que matarse. Tiene que estar clavado en una cruz igual que Cristo. Hermano, Cristo tuvo opciones. Y esto que les quede claro. Piensen ahora, yo sé que todos sabemos que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Y yo personalmente cuando pienso en Jesús, para ser honesto, yo más lo que pienso es que es Dios. Y ya. Nunca viene esta idea de que es un hombre. Casi siempre Él es Dios. Y ya. Eso es lo que tengo en la mente. Pero seamos honestos. Era un hombre también. Vamos a poner a un lado un momento la divinidad de Cristo y vamos a pensar en Cristo como un ser humano. Como tú y como yo. Un ser humano al cual el Padre le había prometido que cuando se sentara a su diestra, dice Salmo 110, le iba a dar todos los confines de la tierra. Y viene ahora el diablo y le dice, yo te puedo dar lo mismo que el Padre te prometió. Y dice que lo llevó a una gran montaña y le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Imagínense ustedes, lo mismo que le ofrecía el Padre, o lo mismo que el Padre le estaba ofreciendo. Si optaba por el camino del diablo, lo único que tenía que hacer era arrodillarse una sola vez, adorar al diablo y volverse a parar. ¿Saben por qué sé que es una sola vez? Porque el griego da esa idea de una acción única. O sea, no fue que el diablo le dijo, me adoras la vida entera, te quedas... No. El diablo le dijo, mira, una sola vez. Que yo te vea humillado delante de mí, ya eso va a ser para mí la realización. Es lo único que quiero, una vez. Nunca más, después no me hagas caso. Después me reprendes todo lo que tú quieras, pero te arrodillas una sola vez delante de mí. Tenía esa opción y tenía la otra opción. El Padre le daba los mismos reinos, pero tenía que morirse. De la manera tan cruenta y salvaje en la cual Cristo fue muerto. Humanamente hablando, tú dices, la misma oferta, por una bobería, arrodillarse un momento. Hay algunas personas que creen que actos sencillos no importan delante de Dios. Por ejemplo, en algunos lugares del mundo donde se ha prohibido el cristianismo y se ha levantado una estatua o algo que digan tienes que adorarla, hay cristianos que han dicho yo me inclino, pero por dentro yo estoy diciendo Señor, tú sabes que yo no me inclino a esta estatua, yo a quien te adoro es a ti. ¿Ya? Y creen que ya con eso están justificados. Esos actos pequeños pueden ser también contados como actos de infidelidad grandes delante de la presencia del Señor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Tomar la cruz es morirse a uno mismo. Y tercero, seguir a Cristo. La idea de seguir es básicamente imitarlo. Y esa imitación incluye el hecho de morir y de negarse al Señor, que fue lo que hizo. Caminar por las mismas sendas que caminó Jesús. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor cuando decimos, hágase tu voluntad. Es eso.
Yo le estoy pidiendo en primer lugar que yo renuncie a mi propia voluntad para abrazar la voluntad de Él. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es orarle a Dios para que se haga su voluntad. Y en segundo lugar, que se cumpla aquí en la tierra fielmente el deber que tenemos y la responsabilidad que tenemos y que Dios nos ha confiado, como mismo lo hacen los benditos ángeles del cielo. Miren el Salmo 103, versículos 20 y 21. Salmo 103, versículos 20 y 21. Dice el Salmo: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Miren lo que dice, que ejecutáis su palabra. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Eso es ser un ejecutivo, una persona que ejecuta. ¿Ejecuta qué? En este caso, la palabra de Dios. Ejecuta la orden que Dios da. Obedeciendo a la voz de su precepto. Y graben esa palabra precepto porque después la voy a explicar. Precepto. Dice el 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Es lo mismo, que hay un paralelismo. Ese ejército son los ángeles. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos. La palabra ministro es siervo y la palabra siervo es esclavo. O sea, ustedes que son los esclavos de Dios, que hacen su voluntad. O sea, que los ángeles buenos, obviamente, que están en el cielo, ellos hacen la voluntad de Dios, ellos son esclavos del Señor, ellos obedecen a la voz de su precepto y ellos ejecutan las órdenes que Dios hace. Cuando nosotros le decimos a Dios que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra, básicamente es eso. Yo te estoy pidiendo que yo logre renunciar a mi voluntad para hacer la tuya y que yo esté presto para obedecer a sí mismo como lo hacen los ángeles, nada más que tú das la voz. Eso es hágase tu voluntad. Esa es la explicación. Ahí no hay más nada que decir. Sin embargo, voy a explicarles y voy a darle un poco más de cuerpo a esto para que entendamos un poco, hágase tu voluntad. Ok, una buena pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La pregunta del millón yo creo que todos los cristianos nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios que me case con Esperancejo o Esperancea? ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios que me vaya o no del país? ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios que entre o no a la universidad? ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios que venga a vivir para Tío-Único o que me vaya para Santa Clara? ¿Cómo yo sé si es todo? El verdadero cristiano que tiene temor de Dios se hace esta pregunta constantemente. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios que yo haga esto? Ok. Ahora, hay algo que llama la atención aquí de esta petición. Hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. Y sería bueno entonces, Arthur Pym pregunta, bueno, pero es que ¿acaso no se hace siempre la voluntad de Dios? Me pregunta, ¿la voluntad de Dios no se hace siempre? ¿Qué enseña la Confesión de Fe de Filadelfia? Que Dios domina y que todo cuanto ocurre por el decreto de Dios. Algunas veces el decreto directo, otras veces el decreto permisivo, por contingencia, pero igual todo lo que ocurre, eso enseña la Confesión de Fe de Filadelfia, que es lo que creemos nosotros. Todo lo que ocurre al final ocurre así porque Dios decretó que iba a ocurrir así. Ya sea porque Él mismo lo obra o porque Él deja que sus criaturas libres lo hagan para que ocurra lo que Él quiere que pase. Entonces, hágase tu voluntad. Pareciera como que, Señor, aquí no se está haciendo tu voluntad. Por eso, que se haga tu voluntad. Y no. Por eso tenemos que aclarar qué cosa es la voluntad de Dios. Porque esto es una palabra compleja, incluso en teología. Ahora, ¿acaso se hace o no la voluntad de Dios aquí en la tierra? En un sentido sí. Y es en ese sentido del decreto. Todo lo que pasa es la voluntad de Dios. En otro sentido, no. Porque hay cosas que Dios quiere que pasen que no pasan. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí o no? Cristo quiso juntar a las naciones, a las ciudades sobre las cuales Él les reconvinió. Como una gallina junta a sus hijos y ellos no quisieron. Entonces hay cosas que Dios quiere que pasen que no pasan. Entonces, para poder entender esta complejidad de lo que es Dios en sí mismo, hay que hablar de una voluntad preceptiva y una voluntad decretiva. Hay dos cosas distintas. O sea, hay que hablar de dos tipos de voluntades que Dios tiene, que quede claro. En algunos pasajes te está hablando, Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, esa es la decretiva. Y en otro pasaje dice que hagamos la voluntad de Él, ya no está hablando de la decretiva, porque la decretiva siempre se hace. Está hablando de otra voluntad que no siempre se hace. Esa es la preceptiva. Por eso les dice, grábense la palabra precepto, porque esta es clave, precepto, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Ok? Las Escrituras presentan la voluntad de Dios desde dos puntos de vista. Aquí estoy citando a Arthur Pym. La voluntad secreta de Dios o la legislación de Dios y la voluntad revelada, que es la voluntad prescrita. La voluntad secreta o la de legislación, ¿cuál es? La ley de sus propias acciones, o sea, los decretos.
Ahí está el decreto. Capítulo 3 de la Confesión de Fe de Filadelfia, el decreto de Dios. Dios tiene una voluntad secreta, una voluntad de legislación. ¿Qué cosa es legislar? Legislar es gobernar, sacar leyes, dar órdenes. Cuando se están legislando, que están redactando una nueva constitución, por ejemplo, están redactando un nuevo código o alguna ley o algo así, eso es legislar. O sea, Dios tiene esa voluntad legislativa o una voluntad secreta que no está revelada en la Escritura. ¿Saben? Ninguna parte de la Escritura decía, yo voy a permitir que en el año 1914 se forme la Primera Guerra Mundial. Punto. Segundo, después voy a permitir que en el 1939 vuelva a haber otra guerra mundial más dura que la primera. Eso nunca se reveló. Sin embargo, eso está decretado desde antes de la fundación del mundo por Dios. Pero eso es una voluntad escondida o secreta. No, Dios no la mostró. Esa voluntad secreta de legislación o el decreto de Dios está escondido. No sabemos qué es lo que Dios ha decretado para nosotros. Dios puede decretar. A lo mejor está en su decreto divino. Qué sé yo, que me voy a morir en Canadá. Pero a lo mejor está en su decreto divino que me voy a morir en Jatibonico antes de que acabe el 2025. Mi pregunta, ¿yo lo sé? ¿Tú lo sabes? ¿Alguien lo sabe? No, está escondido. Esa voluntad de Dios es una voluntad secreta de legislación o su decreto está escondido. No sabemos qué es lo que Dios ha decretado para nosotros, ni para nuestros vecinos, ni para la nación, ni para nada. Por eso tenemos que orar, porque no sabemos cuál es la voluntad secreta del Señor. Esa voluntad nadie la puede frustrar. Le voy a dejar claro esto. El decreto de Dios es inmutable. Es una de las características. Cuando Dios decreta una cosa, eso que Él decretó va a pasar sí o sí y nadie lo puede evitar. Nadie lo puede evitar. Está decretado. Nadie lo puede impedir y se cumple tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, en ese sentido, sí, aquí pasa la voluntad de Dios, pero la secreta. Voy a dejar claro. El decreto de Dios. La legislación divina. Esa, sí. La voluntad de Dios se hace en los cielos y en la tierra. Se los voy a demostrar por la Escritura. Vamos a ir a Daniel, capítulo 4, versículo 35. Hay muchísimos pasajes de esto. Quise buscar uno o dos de cada uno para no entonces estar 4 horas predicando. Daniel 4:35 dice, claramente está diciendo Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice claramente. Y Él hace según su voluntad. ¿Cuál voluntad es esa? Si yo le preguntara ahora, la voluntad secreta. La que nadie sabe cuál es. El decreto del Señor. Él hace según su voluntad. Recuerden que les dije de esa voluntad secreta que son las leyes propias de Dios, de las acciones de Dios, son cosas de Él. Las leyes que Él mismo se pone a Él mismo, lo que Él ha decidido hacer, eso nadie lo sabe, pero dice claramente Daniel que Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, de los ángeles, y Él hace según su voluntad también en los habitantes de la tierra. Mírenlo aquí, nosotros. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. O sea, esa voluntad de Dios es invariable, es inmutable. Nadie la puede evitar. Pasa sí o sí. Eso es parte del decreto, de una de sus características inmutables. Es irrevocable. No puede. Lo que Dios decretó va a pasar. Sí o sí. Miren Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, ahí está el decreto de Dios, existen y fueron creadas. ¿Lo ven? Eso Dios lo tenía en secreto. Esa es la voluntad secreta o la voluntad de legislación. Son las leyes propias de Dios, es el decreto inmutable de Dios. Pero existe otra voluntad que es en la que me voy a enfocar más ahora, que es la voluntad preceptiva. Y ahí donde grabe la palabra precepto. ¿Qué cosa es un precepto? Un precepto es un principio, un estándar que Dios pone, una línea. Él dice, esto es lo ideal, esto es lo que me gustaría a mí que pasara, este es el precepto. Por tanto, la voluntad revelada, esta sí es revelada, esta sí sabemos cuál es. La voluntad revelada exactamente en la Escritura o el precepto divino, esa voluntad es violada y quebrantada constantemente. Y esos son todos sus mandamientos. Piensen en los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos del Señor son quebrantados a diario. Por cada uno de nosotros y por todas las personas. O sea, Dios tiene una voluntad que es el precepto, es el estándar. Esto sería lo ideal. Que nadie tuviera otro Dios ajeno delante de mí, que nadie tomara mi nombre en vano, que todos guardaran el día de reposo, que todos honraran a padre y a madre. Ese es el precepto, ese es el estándar.
Pero esa voluntad preceptiva, a diferencia de la decretiva es sí o sí, nadie la puede evitar, esta sí se puede resistir, y esta sí se puede quebrantar, y esta sí se puede violar. Y entonces, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, básicamente lo que le estamos pidiendo a Dios es que como mismo en el cielo la voluntad preceptiva de Dios sí se hace, porque en el cielo sí se cumple el precepto de santidad que Dios ha establecido, le estamos pidiendo a Dios como mismo el precepto tuyo se cumple en el cielo, que así también llegue el momento en el cual en la tierra se cumpla ese precepto. Y que de verdad no tengamos dioses ajenos delante de nosotros, no nos creamos imagen de nada, ni tomemos el nombre de Dios en mano, y guardemos los días de reposo, y honremos a padre y madre, y no matemos, y no hurtemos, y no envidiemos a nadie, y no codiciemos. Eso. Que se haga, como mismo se hace en el cielo. Miren 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice el versículo 3. Bueno, aquí tuve... sí. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Miren, desde el 2 dice, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dice claramente, el que desecha esto, no desecha a hombre, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿De qué voluntad se está hablando aquí? La voluntad preceptiva, la que siempre se viola, la que está revelada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. O sea, si alguien te preguntara, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues yo le puedo decir, mira, Dios tiene dos voluntades, una revelada y una escondida. Yo no sé cuál es la escondida. Ese es el decreto divino. Esos son los planes que Dios tiene para ti de manera personal. Lo único que te puedo decir es que lo que Dios haya decretado para tu vida se va a cumplir. Si Dios decretó que tú vas a ser misionero en Hong Kong, usted puede vivir convencido que sea en barco o en lancha o en avión o en una nave espacial, pero usted va a caer algún día en Japón y usted va a ser misionero ahí. Ese es el decreto divino. Ya. No te sé decir cuál es el decreto de Dios para tu vida. Eso está escondido. Como dice Deuteronomio, las cosas escondidas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, la voluntad de Dios para tu vida, la preceptiva, esa sí te la puedo decir. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Y aquí lo dice claramente. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? La instrucción que nos dio en el Señor. ¿Sabes? Una instrucción que viene de Dios mismo. ¿Qué dice? Que Dios quiere que nosotros crezcamos en santidad. Esa es la santificación. O sea, Dios quiere que yo sea más santo cada día. Dios quiere que yo me aleje de pecado. Dios quiere que yo me acerque a la santidad. Que dice que nosotros nos apartemos, que no hagamos fornicación. ¿Qué cosa? Fornicación, sexo. Sexo fuera del matrimonio. Sexo sin estar casado. Puede ser también fornicación espiritual, también, que tiene que ver con idolatría. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa, monogamia. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tenga una sola mujer. Dios no quiere dos mujeres para mí, ni quiere tres esposos para ti, ni quiere que cuando tu esposo se vaya para el trabajo tú por atrás estés con el vecino, ni quiere que tú cuando salgas a trabajar te escondas en una esquina con otra y tu mujer en la casa pensando que tú estás trabajando. Esa no es la voluntad de Dios para nadie. Dios quiere que cada uno tenga su propia pareja, una sola pareja, de por vida. Lo único que te da permiso para volverte a casar es que se te muera la persona. En algunos casos, que traicione. Esa es la voluntad de Dios. Que podamos tener nuestra propia esposa en santidad. Míralo ahí. En santidad con mi esposa. No quiero ser morboso y no quiero hablar de temas sexuales porque no es ese el objetivo. Pero ustedes saben que como estamos en el pleno siglo XXI tan invadidos y permeados por la cultura de la pornografía, hay esposos que ponen a sus esposas a hacer cosas que no son normales. Y lo hacen porque los ven viendo canales pornográficos. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es que cada uno pueda tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Qué significa en honor? Que nada que degrade a mi esposa, yo lo debo hacer. Si eso degrada y le resta honor a ella, yo no puedo hacer eso. Porque yo debo tener mi esposa en santidad y en honor también. Esa es la voluntad revelada del Señor. No en pasión de concupiscencia, mírenlo ahí, la concupiscencia, la pasión, olvídense de eso, no.
como los gentiles que no conocen a Dios, no. Yo no puedo tratar a mi esposa como la trata a un inconverso. Yo no puedo hacerle a mi esposa cosas que un inconverso le hace a una muchacha en una esquina, escondido en un matorral. No, mi esposa no es cualquiera. Mi esposa no es un trapo que anda por ahí que todo el mundo da mano. O sea, mi esposa es mi esposa. Y yo la tengo que honrar a ella y la tengo que cuidar. Estoy hablando de hombre para mujer, pero eso aplica también de mujer para hombre. Quede claro. Miren el versículo 6, que ninguno agravie en nada a su hermano. ¿Qué cosa es un agravio? Un agravio es una ofensa. Que no nos ofendamos unos a otros en nada. Y miren la advertencia, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, el Señor se va a vengar del agravio intencional, malintencionado, no arrepentido de cualquier hermano hacia otro. Como ya hemos dicho y testificado, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia. La inmundicia es lo contrario de la santificación. Dios no me llamó a inmundicia, Dios me llamó a la santificación. Así que el que desecha ese mandamiento, ahí escrito que es la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad revelada, la que todos tenemos, la que está en la Biblia, no desecha a hombre. O sea, no es que tú estás rechazando lo que dijo el pastor, es que tú estás rechazando lo que dice la Escritura, que no es lo mismo ni se escribe igual, sino a Dios, quien también nos dio de su Espíritu. Sigue diciendo Arthur Pink, la frase en sí misma, o sea, hágase tu voluntad, expresa aquello que Dios se ha propuesto hacer él mismo y también aquello que Dios ha comandado a que sea hecho por nosotros. O sea, la frase encierra las dos ideas. Cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad, es que se haga su decreto y que se haga también el precepto de él, que no sea violado. Hacemos la voluntad de Dios cuando, debido a un justo aprecio de su autoridad. Voy de nuevo. Yo hago la voluntad de Dios cuando yo tengo un justo aprecio por la autoridad de Dios. O sea, yo entiendo claramente cuál es la voluntad de Dios y la aprecio. Cuando yo tengo un debido aprecio por la autoridad de Dios, entonces yo hago su voluntad y regulamos nuestros propios pensamientos y conductas con sus mandamientos. Hacer la voluntad en la tierra implica, entre otras cosas, renunciar a la voluntad de Satanás. Miren 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26 dice, vamos a leer desde el 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, que está hablando de un pastor. El pastor no debe ser pleitero, debe ser amable para con todos, debe ser apto para enseñar, debe ser sufrido, que con mansedumbre corrija, o sea, debe corregir, pero con mansedumbre, a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este es un texto que demuestra que el arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios el que le concede a los impíos que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. Por tanto, la voluntad de Dios es que seamos librados de esa cautividad del diablo. O sea, Dios quiere que las personas escapen del lazo del diablo. Esa es voluntad preceptiva de Dios, eso está revelado. Eso es lo que Dios desea para una persona inconversa que está atada a la brujería, al espiritismo, a qué sé yo, no necesariamente una religión. Hay veces que una persona no es necesariamente ni religiosa, pero está atada en cuestiones que son satánicas. Segundo, implica también la renuncia a nuestras propias inclinaciones corruptas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice desde el 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Miren esto, aquí está el Evangelio. Cristo muere, dice en el versículo 1, y Él padece por nosotros. Y cuando Él padece en la cruz de Calvario, Él terminó con el pecado. O sea, Él derrotó al pecado en la muerte. Cuando el sacrificio de Cristo se aplica a mí por haber creído en Él, esa aplicación del sacrificio implica que también se termina el dominio del pecado sobre mí. Por tanto, como el sacrificio de Cristo se aplica a mí, ya el pecado no me domina y viene como resultado la famosa libertad de la cual cantamos, que no es libertad para danzar, como no quiero danzar con libertad, no es esa. Es la libertad del pecado, la que habla la Biblia. ¿Para qué? Libertad para no vivir el tiempo que me resta en la carne, sean 20, 30, 50, 90 años, no vivir conforme a las concupiscencias del hombre, sino vivir
conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando el sacrificio de Cristo se aplica a tu vida, uno de los efectos de esa aplicación es que usted va a vivir en mayor consonancia con el precepto de Dios. Si eso no ocurre, es que el sacrificio de Cristo no se ha aplicado a ti. Cuando rogamos que se haga la voluntad de Dios, le estamos pidiendo que nos entregue sabiduría espiritual para conocer la voluntad de Dios y que nos entregue una inclinación espiritual para obedecer esa voluntad. Conclusiones. Cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad, como mismo se hace en el cielo, así también en la tierra, le estamos pidiendo que nos conceda la capacidad de renunciar a nuestra propia voluntad para abandonarla y que obedezcamos a la voluntad de Él. Y también le estamos pidiendo que nos ayude para que nosotros podamos cumplir fielmente el deber y la responsabilidad que Él nos ha confiado, como mismo los ángeles del cielo cumplen todos los designios del Señor. Hemos aprendido hoy también que la voluntad de Dios puede ser clasificada en dos: la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva. La voluntad preceptiva está revelada en la Escritura. Sabemos cuál es el precepto de Dios, el estándar, las normas. Esa voluntad es violada constantemente. Por eso es que dice la Biblia que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan. Eso es lo que Él quisiera, pero la gente sigue pereciendo y no proceden al arrepentimiento, porque esa voluntad sí puede ser resistida, quebrantada y no obedecida. Esa es la voluntad preceptiva. Pero también existe la voluntad decretiva, que es cuando Dios hace lo que quiere y no hay quien le diga qué haces. Como dice Lamentaciones, ¿quién puede decir acaso lo bueno y lo malo no viene de la mano de Jehová? ¿Quién podrá decir que viene de otra mano? Y hermanos, hasta Job tenía más iluminación que la mayoría de los evangélicos de ahora. Job, el libro de Job se considera que fue posiblemente el primer libro escrito de toda la Biblia. Antes que el Pentateuco, antes de que Génesis y Éxodo, porque el Pentateuco se dice que lo escribió Moisés. Sin embargo, cuando usted mira y lee el libro de Job, no hay indicios de ley, o sea, fue antes de Moisés. Y lo que está es el sistema de sacrificios, que obviamente viene desde el huerto, porque Cristo ofreció un sacrificio, Adán y Eva lo vieron, y después ellos siguieron repitiendo eso, se lo enseñaron a su familia. Y lo que vemos en el libro de Job es un sistema patriarcal. Él es el patriarca, él es el jefe, o sea, se ve claramente que fue antes de Moisés. Y cuando le pasaron las desgracias a Job, ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Él sabía que era el Señor. Él sabía que no era el diablo. Y aunque fue el diablo, porque tenemos la historia, gracias a Dios, la podemos leer, fue el diablo el que le quitó las cosas. ¿Por qué se la quitó? Porque Dios le dijo, se la puedes quitar. Entonces, en última instancia, el responsable de la desgracia fue el Señor, que dio el permiso. Y Job miraba las cosas desde una perspectiva, tenía más revelación que la mayoría de los evangélicos de ahora que van a seminarios y estudian, yo no sé, les entra por aquí y les sale por acá. Job sabía que no, que era el Señor. Esa voluntad decretiva es inmutable, nadie la puede frustrar, se cumple sí o sí. Y Dios anhela que la voluntad preceptiva sea obedecida por nosotros, y para eso Él envió a su Hijo, que muriendo en la cruz del Calvario mató a la muerte, y cuando ese sacrificio se aplica a nosotros, nosotros tenemos la capacidad de obedecer el precepto del Señor. Por tanto, si hay alguien aquí esta mañana, y fíjense que no le voy a hablar nada más a las personas que nos visitan o a las personas que no son cristianas, le voy a hablar a todos nosotros. Si usted no puede obedecer la voluntad de Dios, no puede, por más que quiera, no puede. Déjame decirte algo. Cristo murió en la cruz del Calvario para derrotar la muerte y ya lo hizo. No es que tú tienes que matar el pecado que está en ti con 300 ayunos. Es que Cristo ya lo mató en su carne en la cruz del Calvario. Nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Qué significa esto? Que usted debe correr a Cristo pidiéndole ayuda y por medio de la fe refugiarse en Cristo, y una vez refugiado en el Señor Jesucristo, Dios aplicará el sacrificio de Él a ti. Estoy hablando muy humanamente, porque yo entiendo que la regeneración viene primero y la fe después, pero bueno, estoy hablando como humano porque soy ser humano. Cuando Dios aplique ese sacrificio, el efecto de la aplicación de ese sacrificio es que el poder que tiene el pecado sobre ti será anulado. Y lo que antes para ti era imposible, ahora puedes decir no y negarte a ti. Cualquier dominio que tenga el pecado sobre ti puede ser quebrantado por Cristo. Cristo es más fuerte que el pecado. Si usted tiene un pecado con el cual usted ha estado batallando y no lo ha podido vencer, lo que usted tiene que hacer es correr a Cristo. Él es el único que puede hacer que ese pecado sea subyugado.
Separados de Él, nada podemos hacer. Tienen que correr a Cristo. Corra a Cristo en arrepentimiento y fe, pida la ayuda. El Señor no desecha, dice la Escritura, todo el que va a Él. Pida la ayuda y Él recibirá la consolación y la ayuda. Oremos.